parte de una consultora que ha estado trabajando en todo este proceso de elecciones y que con su experiencia además sabe mucho de lo que ocurre en el mundo del agro en la provincia de Misiones, ¿no? Por eso nos interesa mucho ver un poco qué está viendo él en relación... Fue ministro además, ¿no? Claro, fue ministro. En relación al triunfo de la Libertad Avanza en Misiones, siendo que el impacto de algunas de las medidas, de regulación de yerbatera, por ejemplo, es notorio en el interior. ¿Qué tal, Sebastián? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte aquí, Alicia y Miguel. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están Miguel y Alicia? Gracias por el llamado y un saludo a toda la audiencia que está acompañando el programa. Inicialmente, cuando viste los resultados, ¿no? Digamos 9 y 10, 9 y cuarto de la noche, ¿qué empezaste a ver? ¿Qué datos previos tenías para tamizar eso que estabas viendo? No, a ver, creo que la gran duda después de lo que han sido las elecciones de junio, en virtud, o sea, tomando esos datos, ¿no? Si tomamos los datos del resultado final de las elecciones de junio, la gran duda con respecto a estas elecciones de octubre eran a dónde iban los votantes a dirigir su voto del partido FE. Creo que ahí estaba la principal coyuntura que costó abordar sobre todo en las encuestas, que no habían saltado con tanta claridad, y bueno, que se vio claramente que fueron redirigidos a la Libertad Avanza. Esa ha sido, creo yo, una de las principales reorientaciones del voto, y de hecho, si sumamos, damos más o menos con los mismos resultados o muy similares en términos globales, que esos votos se trasladaron prácticamente a la Libertad Avanza. La renovación ha tenido una muy leve recuperación en cerca de 25.000 votos, por encima con una participación menor también, ¿no? Pero encima de lo que ha sido junio. Pero después está de ahí el mapa, de cómo se reconvierte el mapa territorial, en torno a que hacía yo voy un poco un análisis en una cadena, en un medio, vinculado a cómo se reorienta en torno a las políticas que viene llevando a cabo el gobierno nacional. Y creo que ahí está la clave de que hubo algunos cambios en el territorio. No ha sido directamente igual a la votación de lo que ha sido el mes de ¿cómo se llama?, de junio. Y ahí es donde se empiezan a ver algunos cambios. Por ejemplo, yo mencionaba el municipio de 25 de Mayo, es un municipio donde ganó el PAIS en junio, y hoy el PAIS sale tercero, y en primer lugar aparece la Renovación, el Frente Renovador, en segundo lugar la Libertad Avanza, y se ve que ahí hubo un cambio que para mí, desde mi punto de vista, como ha pasado en la profundización también de la votación, que mejora la performance en San Pedro y algunas zonas productivas más chicas, de la renovación en torno, entiendo yo, sobre todo a lo que es la política vinculada al sector yerbatero. ¿Sí? Lo vemos también en la zona de Aristóbulo del Valle, más o menos. Es una zona de pequeños productores yerbateros, donde esos pequeños productores sienten, ¿sí?, el impacto de un precio de la hoja verde en 200 pesos, 250, 300 si queremos con suerte en algún momento, pero que sigue siendo un precio muy bajo para los productores. Sebastián, y vemos también una migración, sí. Esto que decís, porque la semana pasada hablábamos con un productor yerbatero y decía, vamos a castigar con el voto. Esto que estás diciendo, ¿podría pensarse que esa migración de votos hacia la renovación es de aquellos que en algún momento votaron a la Libertad Avanza en algunos de estos municipios? ¿Tiene que ver con eso? ¿Que se puede interpretar eso? ¿Se puede inferir eso? No, yo creo que no. Yo creo que lo que hubo acá fue una polarización mucho más profunda, muy específico entre la Libertad Avanza y la Renovación, ¿no? Se vio claramente eso. Y lo que hubo fue una migración, no hubo un cambio del sector. ¿Y por qué? Por eso decía esto. Es decir, por ejemplo, en la zona del Dorado ha sido una zona que se profundizó el voto hacia la Libertad Avanza. Por eso para mí hay un universo, por ejemplo, vinculado al sector yerbatero. Yo lo que analizo es que hay un universo de pequeños productores que sintieron el efecto de la desregulación del precio de la yerba.
y hay un grupo de productores más grandes, ¿sí?, que no sintieron ese efecto con tanta claridad, justamente porque creo yo que tienen otras oportunidades económicas y otras alternativas económicas en su vida doméstica diaria. Vemos el caso de Andresito. Si Andresito, nosotros tenemos productores donde tienen por lo general arriba de 300, 400 hectáreas, ¿no? Sus chacras suelen ser chacras mucho más grandes comparado a las chacras de 25 o 50 hectáreas de la zona centro de la provincia. Entonces ahí vemos que en Andresito gana la Libertad Avanza con un modelo muy fuerte apoyado hacia esa lógica liberal, y en la zona de pequeños productores que lo sufren automáticamente, vemos que justamente ahí migra, hay un cambio en el voto, ¿no? Y ahí vemos los resultados donde la Renovación perdió en 25 de mayo, la Renovación gana en estas elecciones, y vemos también, por ejemplo, Cacho Bárbaro, que pierde en San Vicente la elección y se tiñe de violeta, una elección que está justamente más vinculada a un sector productivo que este año le fue bastante bien, y al sector comercial industrial, que no le ha ido bien, pero que siguen a esa lógica de apuesta que tiene que ver, por ejemplo, con el tabaco. El tabaco ha sido un año que le fue relativamente bien a la actividad. Podemos decir que es una de las actividades que mejor horizonte productivo y económico tuvo en el 2025. Claro. Entonces vemos que ahí el impacto no fue tan directo. Entonces muchos productores del Soberbio, muchos de las zonas rurales del Soberbio, Colonia Aurora, si bien Colonia Aurora sale segundo, pero recupera muchos votos, la Libertad Avanza, San Vicente sale primero y gana también en el Soberbio. Entonces ahí es una clara migración también de otras actividades que han tenido un buen horizonte. Sebastián, te planteo dos cosas. Vos mencionabas el tema del tabaco, claro, ha habido mucho volumen, el precio quizá no sea tan bueno y eso puede llegar a explicar las cosas, pero esta elección me da la impresión puede ser un insumo para un análisis de fondo de lo que es el futuro de los pequeños y medianos emprendimientos históricos del modelo clásico de la zona sur, ¿no? Del productor de 25 hectáreas, aquel que analizara a Bartolomé en Apóstoles. Parecería ser que cada vez hay menos caminos de futuro para ese productor, para ese modelo de productor. 100%. Estas coyunturas son las coyunturas que promueven el desarraigo rural fuertemente. Son esas coyunturas que han sido los 90, donde nosotros pasamos de tener 30.000, 32.000 unidades productivas a tener 25, ¿no? De perder las EAPs, sobre todo de los pequeños productores de pequeña escala, a ser totalmente desarraigados los productores, las familias enteras. Y bueno, estas son esas coyunturas, porque la gente no puede vivir en las chacras, no llega con el sustento económico, entonces termina vendiendo tierra a valores muy baratos, justamente porque pierden valor, porque pierden rentabilidad. Entonces automáticamente eso se va en general a gente que migra a las ciudades, a los periurbanos, donde puede ir a vivir y a buscar alguna changa en un contexto complejo, que igual muy difícilmente la consiga, ¿no? Pero porque no hay trabajo. Entonces, pero sí coincido en eso, que son esas coyunturas complejas para esas pequeñas unidades productivas, totalmente. Sebastián, si uno además mira localidad por localidad, en aquellas en las que gana la Libertad Avanza, no solamente los productores medianos, por decirlo así, terminan acompañando por la cantidad de votos que uno ve ahí, ¿no? ¿Qué crees que motiva el acompañamiento a la Libertad Avanza de aquellos pequeños productores que sí fueron afectados y que aún así se sostienen acompañando esta opción? Yo creo que implícitamente hay una gran como crítica, no es una crítica, sino en realidad es como una especie de rechazo del electorado a las grandes fuerzas políticas que vienen en el poder hace mucho tiempo, y partidos históricos también. ¿Y por qué digo esto? Analizando a nivel nacional, uno analiza y todos los proyectos provinciales que vienen ya en el poder hace varias gestiones han perdido, ¿sí? El caso de Salta, el caso de Misiones, Chaco no logró tampoco ahora recuperarse,
si bien ha tenido una transición y un cambio del radicalismo ahora a sumarse a las fuerzas de la Libertad Avanza, pero en Corrientes vemos que en la provincia de Corrientes, que es netamente radical, gana por 1% contra una candidata que hace 25 años que Corrientes, los correntinos. Claro. Digo, esa muestra, y vemos que Valdés hace 4 años sigue siendo el gobernador y hace 4 años ganó una elección histórica del 78% de los votos. Entonces creo que ese rechazo, esa crítica, en esta elección nacional, que no es lo mismo que ha sucedido en las elecciones provinciales, por eso es importante separar, que en las elecciones provinciales en Salta ganó la fuerza provincial, en Misiones ganó la fuerza provincial, en Chaco también, en Formosa también, en Santiago también, en Tucumán, en La Rioja, y no sucedió y no se reproduce lo mismo en estas elecciones. Entonces creo que hay un mensaje del electorado específicamente en estas elecciones nacionales, y ahí vemos a quién representa la Libertad Avanza, ¿no? Que se lo distingue, creo yo, de una fuerza que representa intereses nacionales por fuera, como algo ajeno y distinto a lo que vivimos en las provincias, ¿no? Y que la gente ahí sí salió a apoyar y no salió de la misma forma a apoyar en las provinciales, y lo digo en general, pero sí se ve, creo yo, esa fuerza crítica a el PJ, el Frente para la Victoria, el radicalismo, a las fuerzas provinciales que ya hace tiempo están en el gobierno, y bueno, creo que ahí es donde hay para la gente una concepción de algo nuevo, ¿sí? Que va en detrimento de sus propios intereses, muchas veces sí, terminan hasta no viéndolo, pero o no logrando llegar a esa profundidad, o apostando a que mejore, ¿sí? Pues también hay todo un halo de esperanza en que va a mejorar, que tenemos que seguir atravesando con esfuerzo todo esto, pero creo yo que ese halo de esperanza lleva de vuelta a una apuesta, y también vemos una apuesta que cae en su caudal de votos fuertemente, ¿no? Claro. Es importante aclarar que 6 de cada 10 argentinos no lo votó, no votó a la Libertad Avanza, no es menor ese dato, ¿no? Tal cual. Sebastián, una última de mi parte por lo menos, ¿tenés algún recorte por grupo de edad? Porque bueno, el mito sobre la juventud y lo que vota sigue dando vueltas, ¿no? Yo no sé si es tan cierto. Sí, todavía en unos días, a medida que podamos ir accediendo un poco más a la información, pero bueno, lo que se estimaba sí que había una juventud todavía que los partidos políticos no han llegado en representación, pero no es homogéneo, no pasa lo mismo en las zonas rurales que en las zonas urbanas, o algunas zonas urbanas y algunas zonas rurales. Creo que está partido, y también pasa lo mismo incluso con el electorado global. Yo hablaba mucho de los productores, pero hay zonas de comerciantes que apoyaron fuertemente, representación de industriales. Creo que todo el mundo empresario y comerciante está optando a la Libertad Avanza porque viene con una promesa de una reforma laboral y una reforma tributaria fuerte, y creo que es por eso que vienen también apostando una más, digo, con el proyecto del Estado que va a hacer, se supone. Entonces creo que ahí están apostando, pero bueno, recorte todavía etario no lo tenemos, pero sí se conoce en general que es una fuerza política que apunta mucho a las juventudes, con un importante caudal de voto hasta los 25 años. Sebastián, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Una buena tarde para todos. Hasta luego. Bien, estábamos hablando entonces con Sebastián Oliozábal, él preside la consultora Impulso, a propósito de estas elecciones y la mirada que desde aquí se tiene, ¿no? Me pareció muy interesante el análisis con respecto de la situación de las unidades productivas pequeñas, las clásicas, las históricas, ¿no? Hay que pensar que con los proyectos colonizadores de principios del siglo pasado, cuando llegan acá los colonos alemanes, polacos, ucranianos, rusos, principios del siglo, ¿no? 1910, 1920, 1930, y se instalan en la cuenca de la zona sur. Pensemos que el norte estaba deshabitado, o en todo caso era zona de monte, de pura selva. Esos proyectos distribuyen parcelas de más o menos 25 a 50 hectáreas. Y después, con el tema del nacimiento de los hijos, muchas de esas parcelas se subdividieron. Y el límite de la parcela productiva
que además fuera sustentable, estaba entre las 10 y las 15 hectáreas. Para abajo ya no funcionó. Entonces, ya 25 hectáreas era poco. Ese modelo hoy está llegando a su agotamiento, porque bueno, es imposible diversificar mucho, no pasa del autosustento, es decir, la familia que logra sostenerse lo hace con muy poco margen de rentabilidad general, digamos, son pocos los productos que tienen alguna rentabilidad en algún momento. La yerba lo logró por bastante tiempo, pero en un mercado regulado. Se desregula el mercado y esas unidades productivas son inviables. Las ferias francas, viste que eran como una chance. Sí. Pero hoy también eso está... Está muy complicado. Sí. ¿No? Y por otro lado están las unidades productivas del norte, de la cuenca yerbatera nueva, digamos, que es la cuenca del norte, la cuenca de Andresito. Pero ahí es otro modelo. Ahí son empresas incluso transnacionales. Sí. Pero bueno, para seguir, está bueno este aporte porque también